Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Ingrid Paz del Ministerio Restaurando las Familias con una dosis de avivamiento para bendecir tu vida en este día. Quiero que compartamos una palabra que se encuentra en Génesis 22 del 1 al 3, donde dice el Señor: después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham diciéndole: Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Levantándose Abraham muy temprano por la mañana, aparejó su asno, tomó con él 2 de sus mozos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al sitio que Dios le indicó. Tremenda palabra la que acabamos de leer, y es que hoy quiero compartir contigo bajo el tema a prueba de fe. Así es, a prueba de fe. Acabamos de leer cómo Dios le llama a Abraham y le pide de que tome a su hijo, aquel hijo de la promesa, aquel hijo que había esperado por tantos años, aquel hijo que dio a luz su esposa a Sara cuando Abraham tenía 100 años. Imagínense, tantos años que él había esperado por esta gran promesa. Y ahora estamos leyendo en Génesis 22, donde Dios le dice: toma a ese hijo, a ese único, al que tú amas, y vete a la tierra de los amorreos, y allí ofrécemelo en holocausto sobre el monte que yo te voy a indicar. Vemos que Abraham estaba siendo puesto a prueba de esa fe que hasta ese día lo había conducido a ver la promesa de Dios. Si leemos los capítulos anteriores de Génesis, encontramos que ya Abraham había pasado un proceso de fe. Su fe había sido probada en muchas ocasiones, desde el momento que sale de la tierra de Ur, donde Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela. Vemos que él pasa por un proceso de fe en muchas ocasiones, hasta que se cumple la promesa de ese hijo que Dios le había dicho que le daría, que sería el heredero, ¿verdad? Y el que llevaría a su descendencia a multiplicarse como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Dios le habla y le dice que tome a esa promesa, a ese hijo que le había dado, a ese único al que él amaba tanto. Y cuando me pongo a pensar en eso, me mueve mi corazón, porque todos los que tenemos hijos sabemos cuánto nosotros amamos a nuestros hijos, en especial si ha sido, ¿verdad?, un hijo o una hija que Dios te ha dado en medio de una promesa o en medio de algo que estuviste atravesando. Y en lo personal me identifico mucho con Isaac y con Abraham, porque uno de mis hijos fue al principio de mi embarazo, el enemigo quiso quitarme a mi bebé, y doy gracias a Dios, ¿verdad?, que eso no sucedió, pero puedo identificarme con él al él decir de que amaba tanto a Abraham, a esa promesa que Dios le había dado, y ahora llega un punto donde Dios se la está pidiendo. Y es que Dios, cada vez que nos pone nuestra fe a prueba, es porque nos está pidiendo algo. Cada vez que nosotros atravesamos algún momento, porque yo sé que los que me están escuchando se identifican también con esta situación, porque todos hemos sido de alguna forma probados a través de la fe. Quizá ha venido una enfermedad en nuestra vida, quizá hemos atravesado por una situación donde lo único que hemos tenido que hacer es esperar en Dios, es confiar, es tener fe. Como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la confianza de lo que nosotros esperamos, y la convicción de lo que no se ve. La convicción es creer firmemente a algo que nosotros no vemos, pero que sabemos que Dios algo va a hacer. Y yo creo que para Abraham esta era la situación, de que él había visto a un Dios que lo había librado
en muchas ocasiones y que le había mostrado su fidelidad a través de todos los procesos de fe que él pudo haber pasado. Pero todos esos procesos de fe era lo que lo estaba preparando Abraham para este gran momento, de este holocausto al que él tenía que obedecer a Dios. Y algo que me impresiona cuando leo este pasaje es que Abraham no lo pensó dos veces, no cuestionó a Dios, sino que simplemente en el verso 3 dice que se levantó muy temprano por la mañana y preparó todo para ir al lugar donde Dios le iba a indicar. Qué tremendo que él sabe con certeza, ¿verdad? De que Dios, si Dios se lo estaba pidiendo, era porque él iba a proveer todo lo necesario para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento, ¿verdad? Me gusta mucho más adelante cuando leemos en el verso 8 que Abraham le contesta a Isaac cuando Isaac le dice, bueno, ya está la leña, ya está el cordero, ya está todo preparado, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham con certeza, con fe le dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Mire qué tremendo, ¿verdad? De que él sabía de que Dios iba a proveer ese cordero, o Dios iba a proveer lo necesario para ese sacrificio. Amén. Dios aquí lo que estaba buscando en Abraham era la obediencia. Y eso es lo primero que Dios hace cuando nuestra fe está siendo probada. Dios está esperando que tú y yo obedezcamos, que tengamos una seguridad inquebrantable. Así es, seguridad inquebrantable, que nadie pueda doblegar la seguridad que tenemos de que Dios algo va a hacer. Si Él nos está pidiendo que hagamos algo, ¿verdad? Y quizá que nos despojemos de algo que está muy, muy adentro de nuestro corazón. Y eso era algo que meditaba mucho en Abraham, que cuando Dios le dice al hijo que tú amas, a quien amas, quizá de alguna forma Abraham estaba amando demasiado a su hijo y por eso Dios le estaba pidiendo que lo llevase en sacrificio. No lo sabemos, no conocemos el corazón de Abraham, la Biblia no lo dice, solo dice de que lo amaba, ¿verdad? Y muchas veces Dios va a pedir de nosotros la prueba por la que vamos a pasar es porque de repente estamos amando mucho algo en nuestra vida que Dios quiere mostrarnos de que al que debemos de amar siempre es a Él. Amén. Entonces no sabemos el por qué a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. Lo único que sabemos es que debemos de obedecer a Dios, porque en la obediencia está la victoria. Otra de las cosas que podemos aprender de Abraham en este texto es de que él se mantuvo firme, se mantuvo parado con esa firmeza de saber de que Dios algo iba a hacer y que si Dios se lo estaba pidiendo, él estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para obedecer a Dios y se mantuvo firme. Otro hubiera sido que él subiendo al monte, imagínese, va agarrado de la mano con Isaac, van caminando solos hacia ese monte y de repente que él diga, ay no, mejor me voy a regresar porque como que esto no me está oliendo bien. Pero sin embargo Abraham se mantuvo firme aun cuando no entendía el por qué. Y a eso es lo que quiero llegar en este día, para decirte que muchas veces tu fe va a ser probada. Quizá la situación por la que estés pasando es una situación difícil y tú me podrás decir, es que usted no entiende, es una situación que no hay salida, pero déjame decirte que si tu fe está siendo probada es porque Dios algo quiere enseñarte a través de esa fe. Vemos que Abraham no fue el mismo después de esto, porque fue cuando él comenzó a creerle mucho más a Dios por lo que él había dicho que iba a hacer con Isaac. Y vemos que Dios provee con el cordero más adelante, ¿verdad? Por supuesto que Dios no iba a permitir de que él sacrificara a su hijo, ¿verdad? Porque eso pues no era permitido por Dios.
Dios, pero Dios estaba viendo la obediencia de Abraham. Y vemos que él cumple con lo que Dios le había pedido, y Dios lo bendice aún más, ¿verdad? Y vemos que el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado acerca de tener a su hijo era solo el comienzo de muchas cosas que él iba a hacer. Amén. Así que en este día solo quiero bendecirte con eso y recordarte que si estás atravesando algún momento difícil, que la obediencia y la firmeza son fundamental cuando estás atravesando por un momento de prueba, que tu fe está siendo probada, que no es que Dios quiera que tú estés enfermo o que estés pasando por esa situación, es porque Dios está probando tu fe. Mantente firme, creyendo, confiando que el mismo Dios que te ha librado en un pasado, que el mismo Dios que ha sanado tu cuerpo, que el mismo Dios que has visto milagros haciéndose a través de tu vida, es el mismo Dios que puede sanarte a ti, que puede liberarte a ti y libertar tu casa. Así que te bendigo en este día, que esta palabra pueda ser de gran bendición a tu vida. Es siempre nuestra oración y es nuestro deseo de que puedas seguir adelante, no importando la circunstancia, no importando lo que estés atravesando, que te mantengas firme, confiando en las promesas y en todo lo que Dios ha dicho. Que no desmayes, que seas obediente a la palabra de Dios y te mantengas firme en ella. Que Dios te bendiga. Amén.